Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando Patoja y junto con María Victoria Bravo vamos a ser sus anfitriones en esta tarde. Vamos a tener un webinar súper interesante que es el aprendizaje basado en proyectos en tiempos de pandemia, que va a ser impartido por Marta Valero, que nos acompaña desde Venezuela, y aquí en muy poquito le vamos a dar una cálida bienvenida. Va a ser un webinar interesante, nos va a contar la experiencia que ella ha tenido con este tipo de enseñanza. Ya las vamos a presentar y les vamos a explicar un poquito más quién es ella, pero mientras tanto, como siempre, antes de comenzar con nuestro webinar, necesitamos que María Victoria nos comente algunas consideraciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar. Así que dale, Victoria. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría volver a verlos una vez más en miércoles de webinars gratuitos. De verdad, muchísimas gracias por participar el día de hoy. No se olviden, por favor, de mandarnos de qué países nos están viendo y cuál es su profesión, para mandarles su gran saludo. Bueno, estamos viendo mucha gente de República Dominicana, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, y nos están viendo muchísimos también de nuestros profesores colaboradores. Por ejemplo, estoy viendo a Nini, un gran saludo a Nini hasta Colombia, igual a Jofre. También tenemos a Carolina Casela de República Dominicana, tenemos a nuestro profesor, como no, Rubén Martínez de España, así que tenemos muchísima gente muy querida, así que de verdad, gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Y también decirles que el webinar, como siempre, queda grabado en nuestra página Mentor Educación para Todos, para que usted lo pueda volver a ver las veces que usted quiera. Pero si quiere verlo más fácil, compártalo en su muro para que a usted le aparezca en su muro y también lo puedan ver sus seres queridos. También nos ayudaría muchísimo si lo puede compartir en algún grupo de Facebook para llegar a más personas. Y bueno, también decirle, queridos amigos, que no se olviden de darle seguir ahí a la campanita para que no se pierdan ninguna de las actividades que nosotros tenemos, y también darle like a la página. Y decirle que si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, que nosotros manejamos muchísimos grupos de WhatsApp, no se preocupen, durante la ponencia vamos a poner un grupo de WhatsApp para que usted se una y se entere de todas las actividades que tenemos. Y también decirles que no se olviden que si usted tiene alguna duda a nuestra ponente Marta, que aquí tengo mi libretita y mi lapicero para escribirlas, y luego
hacerlas llegar a Marta después de que termine el webinar. Y también decirles, queridos amigos, que tenemos un evento súper importante el día sábado, pero solamente le doy ese adelanto porque lo vamos a anunciar al final del webinar. Así que quédese hasta el final. Bueno, dicho esto, Luis Fernando, queremos saber quién es Marta Valero. Claro que sí, les comentamos un poquito acerca de la Magister Marta Valero Carrillo, que nos acompaña desde Venezuela. Tiene experiencia en docencia educativa desde 1984 como docente de primaria y actualmente se desempeña como docente de aula de sexto grado de primaria. Desde el año 2011 a la actualidad es docente facilitador de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es licenciada en educación con mención en tecnología educativa y también, que es súper importante y que seguramente ya dentro de poco la vamos a tener así, es doctoranda en ciencias de la educación y ya por presentar su tesis doctoral y su tesis de grado justamente es el aprendizaje en la escuela primaria, es una nueva configuración de la práctica pedagógica. Así que dentro de poco ya nuestra magister Marta Valero va a ser la doctora Marta Valero las próximas veces que la tengamos. Así que, bueno, con esta pequeña presentación, Victoria, ¿cómo recibimos siempre en Mentor a nuestros ponentes? Y como siempre le damos una calurosa bienvenida a Marta Valero. ¿Y cómo lo hacemos, queridos amigos? Lo sabemos todos, dándole me encanta, reaccionemos por favor, para que Marta sienta el cariño y el agradecimiento que tenemos por hablarnos de un tema tan, pero tan importante que sé que a muchísimos les interesa saber, que les interesa escuchar. Así que no se olviden, queridos amigos, reaccionemos en el video, por favor, para darle esa calurosa bienvenida como es características de Mentor. Bueno, dicho esto, querida Marta, muchísimas gracias de verdad por estar acompañándonos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, la comunidad, a todos Mentor, a todos nuestros docentes colaboradores, a todas esas personas maravillosas que el día de hoy pues se han tomado este tiempo para compartir este espacio del aprendizaje. Muy agradecida con Mentor, de verdad, de formar parte de esa comunidad, de esos docentes colaboradores. Esperemos que sean muchos más webinars. Claro que sí. Bueno, vengo a compartir con ustedes un poco esa experiencia que he tenido durante este año de pandemia y cómo hemos trabajado los proyectos y el aprendizaje basado en proyectos, pues, pero de una manera un poco diferente, no tan teórico como por lo general lo vemos y lo sentimos. Entonces, bueno, vengo a compartir con eso, con ello, esa parte con toda esta comunidad maravillosa de Latinoamérica. Rubén, un saludo cordial para ti por estar aquí, a todos esos docentes colaboradores que estamos en ese grupo maravilloso. Espero que les guste pues lo que he preparado para cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Entonces podemos comenzar cuando vos quieras. Bueno, déjame ir comenzando por acá. Ok, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, una vez más, gracias por este espacio, ¿no? De aprendizaje, por este espacio de compartir, que es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? A pesar de que estamos en un tiempo de pandemia, pudimos aprovechar muchos docentes, muchos docentes, de esa formación que nos ofrecieron a través de las redes, a través de la web. Y de verdad, bueno, para eso estamos aquí, para compartir. Les quería comentar que el aprendizaje por proyectos en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, en nuestro país, específicamente en mi país, pues Venezuela, y yo creo que ha sido un denominador común para todos, el hecho de que no estábamos preparados para una educación a distancia, no estábamos preparados para ver a nuestros niños a través de una pantalla, ni ellos estaban preparados para ver a sus maestros por una pantalla. Siempre, muchos años atrás, cuando yo estudiaba en la universidad y hablábamos de la tecnología educativa, teníamos ese tema
temor, muchos docentes, de que la tecnología nos iba a reemplazar. Y, y yo creo que con estos tiempos lo que hemos logrado es que la tecnología sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro quehacer y sea parte de unirnos, porque la tecnología está para eso. Debemos verlo desde ese punto de vista, de que nos está uniendo la tecnología. A pesar de que no podemos ver a nuestros chicos en la escuela, aquellos docentes que han podido trabajar a través del Zoom o a través de cualquier otra plataforma con sus niños, él ha buscado la manera de llevarlos, pues de tener ese contacto visual. En el caso de mi país, por ejemplo, por cuestiones vamos a decir, de tecnología, del internet un poco lento, los docentes de colegios públicos no hemos tenido esa tanta oportunidad de trabajar esa educación a distancia, tan de lleno con ellos, pues de verlos a través de la pantalla. Y nosotros, pues aquí nos adaptamos al móvil, al teléfono celular. Y por allí es que les voy a enfocar cuál ha sido mi experiencia trabajando con el móvil, ¿ok? Porque no lo podía trabajar de otra manera. Entonces, aprendizaje por proyecto en tiempos de pandemia, justamente, un poco hablando de eso, ¿verdad? Este contexto que vivimos todo y sus consecuencias de una escuela a distancia y no estábamos acostumbrados a ello. Entonces, nosotros los docentes nos hemos visto en la necesidad de buscar alternativas, de buscar otras cosas diferentes para el desarrollo de esos aprendizajes y que tengan como base un poco la autonomía de los estudiantes. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos es eso, darle esa autonomía al estudiante y que él pueda crear su propio aprendizaje. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que yo hice con respecto a eso. Entonces, el aprendizaje por proyecto, visto desde mi perspectiva, yo le considero 3 premisas. Uno es, dígame o dime y lo voy a olvidar. Muéstrame y lo voy a recordar. Involúcrame y lo voy a comprender. Entonces, esas 3 premisas fueron muy importantes para mí durante el tiempo de pandemia en el desarrollo de mis proyectos de aprendizaje, como lo llamamos aquí en Venezuela, nuestros proyectos de aprendizaje acá. Entonces, primero vamos a definir un poco qué es un proyecto de aprendizaje. Nosotros, o un aprendizaje por proyecto. Lo que pasa es que aquí, como todo, está todo invertido, ¿no? Aquí hablamos de aprendizaje por proyecto y en Venezuela nosotros lo trabajamos como proyectos de aprendizaje, pero básicamente viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros acá trabajamos con los niños desde sus intereses y un poco el aprendizaje basado en proyectos trabajamos un poco esa parte también. Entonces, el aprendizaje por proyecto es una estrategia de enseñanza que constituye un modelo de instrucción auténtico en que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicaciones en el mundo real, más allá del aula de clase. Es decir, que ellos deben buscar de qué manera esos proyectos son reales y que les van a servir, porque de nada sirve aprender algo y que después no te quede para la vida. Eso es, bueno, según Black en el 97 y Dickinson en el 98, Ajor en el 97, que son uno de los 3 autores que he estado revisando últimamente con respecto al aprendizaje por proyecto. Entonces, trabajar por aprendizaje por proyecto es mirar a la educación basada en estos 4 pilares, como lo llamamos acá en Venezuela, que es aprender a conocer, aprender a ser, aprender con otros, que eso es un poco lo que se basa mi proyecto de tesis doctoral, el trabajar con los otros y aprender a ser. Entonces, bajo esos cuatro pilares de la educación, nosotros aquí en Venezuela elaboramos nuestros proyectos de aprendizaje o aprendizaje por proyecto. El aprendizaje por proyecto incorpora principios básicos, ¿no? Utilizar proyectos como parte del currículum, donde los docentes incorporan frecuencia enseñanzas basadas en proyectos y esa estrategia educativa es integral, es holística. Debemos ver al estudiante desde la punta de los cabellos hasta los pies. Es decir, en forma holística, en forma general, en forma, no en fragmentos, sino todo, las emociones, su aprendizaje, ¿ok? Cómo nos ven ellos, de qué manera captan,
Todo eso tiene que ver porque es la parte holística. El trabajo por proyecto también es parte importante, porque este concepto se vuelve todavía dentro de la sociedad actual y los maestros, y se trabaja que tienen diferentes estilos de aprendizaje, de culturas, de niveles de habilidad, que es cuando hablamos de la parte holística, ¿no? Los diferentes estilos de aprendizaje, cómo aprende el niño, si el niño aprende en forma visual, si aprende en forma auditiva, si es kinestésico. Entonces, los docentes debemos tomar en cuenta todos esos aspectos. Nosotros somos unos multitasking allí, ¿no? Tenemos que saber de todo, ¿ok? Entonces, es esa manera de que tenemos que trabajar los docentes, y el aprendizaje por proyecto nos va a incorporar todos esos principios. Un enfoque de enseñanza, que es también, aquí quería resaltarles un poco el enfoque de enseñanza, porque antes uno siempre hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la tesis doctoral que yo estoy preparando, en la cual estoy sumergida, yo enfoco más la enseñanza, es decir, me estoy viendo yo como docente. Entonces, el aprendizaje pues está el niño, pero es la perspectiva del docente. Y aquí, en el aprendizaje por proyecto, pues sabemos que el foco principal es el estudiante, es el niño. Entonces, el enfoque de esa enseñanza uniforme ayuda a los estudiantes a alcanzar esos estándares altos, o sea, enseñarles a trabajar con retos, porque esa es la idea, que trabajen con retos, que ellos se planteen retos importantes y que los puedan resolver, y de qué manera ellos dentro de ese proyecto, dentro de ese aprendizaje por proyecto, ellos incorporen todos esos elementos. También los, el, ese enfoque que se construye sobre la fortaleza que tienen nuestros estudiantes es lo que nos va a permitir explorar todas esas áreas, y por supuesto no podemos dejar, vamos a decir, de menos lo que es el currículum de cada país, porque en este caso, pues, aunque se asemejan mucho los contenidos, pues cada país tiene su propio, ay, aquí me adelanté ok, ya. Cada país tiene su propio currículum, y su ente rector. Entonces, yo no sé, como que aquí bueno, ¿qué significa entonces trabajar por proyectos? Bueno, ahí vamos a ver una práctica pedagógica orientada a la solución de un problema. A pesar de que el aprendizaje por proyecto, nosotros nos enfocamos mucho a nivel de educación primaria y de educación secundaria, en la universidad, donde yo trabajo con mis muchachos de proyecto 1 y proyecto 2, ellos también trabajan con sus proyectos buscando una solución a un problema. Entonces, realmente trabajo lo mismo. ¿Ok? Abordar temas disciplinarios socialmente relevantes. Por ejemplo, si en Venezuela tuvimos el año pasado, antepasado, o hace 2 años, ya 3 años, 2 años, tuvimos el gran apagón general. Entonces, cuando regresamos a las escuelas, trabajamos con los niños, no solamente la parte emocional, sino trabajamos con ellos, qué pasó, por qué hubo esa parte de desfase en la electricidad, cómo podemos ahorrar la electricidad. Entonces, nosotros enfocamos nuestros proyectos de aprendizaje en todo lo que tenía que ver con buscándole solución a ese problema general. Entonces, ahí es donde decimos que estamos trabajando con lo que significa trabajar con proyectos. Favorece el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo estoy trabajando ciencias naturales, la parte de la electricidad, entonces de repente, bueno, de repente me busco un electricista que venga a explicar a los niños cómo se elabora un circuito. Y algún papá que me viene a colaborar, a ayudarnos a construirlo. Bueno, eso era en aula presencial, ¿no? Recuerden que estamos hablando ahora en pandemia, entonces tenemos que darle toda la vuelta para hacerlo de manera diferente. También el trabajar con proyectos se centra en el interés de los estudiantes. Ya yo le voy a explicar cómo yo hice en tiempo de pandemia para buscarle ese interés de los estudiantes, ¿no? Para poder elaborar mis proyectos de aprendizaje. Favorece la cooperación en la realización de tareas, y ahí trabajamos hacemos lo que es el trabajo colaborativo. Cuando estaba en aula era más fácil, ahora en pandemia pues tuvimos que buscarle o darle la vuelta a los docentes de qué manera podíamos hacer el trabajo colaborativo.
Requiere el establecimiento de etapas para alcanzar la meta planificada. Eso es sumamente importante. Hay que todo como tenerlo bien organizadito en etapas para no comernos ninguna y que todas se lleven a cabo y realmente llevar a éxito lo que sería el proyecto como tal. El aprendizaje por proyecto tiene 5 beneficios, según considero yo que es importante, ¿no? Uno, la formación para el futuro. ¿Por qué? Porque el estudiante va a ver en cada uno de esos proyectos algo que posiblemente a él le va a gustar en el futuro. O a lo mejor cuando expliqué el tema de los circuitos, ay, le gustó eso, entonces quién sabe si a lo mejor va a ser un ingeniero eléctrico, uno no sabe. Entonces es la formación para ese futuro. Dos, el poder del trabajo colaborativo. Allí cuando trabajamos en aula presencial, pues el trabajo colaborativo pues se llevaba con cada uno de la parte disciplinar, ¿no? De cada uno de los docentes que formamos parte de todo ese, de todo los docentes colaboradores dentro de una institución. En mi escuela habían docentes de ciencia, hay docentes de biblioteca, docentes de ciencia. Entonces uno pues aprovechaba todos esos beneficios. Otro beneficio es más autonomía, o sea, el estudiante se siente autónomo de aprender lo que él quiere aprender, lo que va a ser significativo para él. O sea, ahí tomamos a Auswell con el aprendizaje significativo. O sea, si no hay un aprendizaje significativo, el niño no lo va a lograr. Pues. 4, proyectos. Uy, eso es como la vida misma. O sea, para todo en la vida hacemos un proyecto. Para todos hacemos un proyecto. Si vamos a hacer una torta, tenemos que hacernos un proyecto de cómo la vamos a hacer, por ejemplo. Si estamos en la escuela y vamos a hacer el Día de la Madre o el Día del Padre, elaboramos un proyecto extracurricular si no está dentro de los temas principales del proyecto como tal. Entonces se hace un proyecto extra, más corto, un mini proyecto. Y 5, bueno, la semilla del espíritu crítico, porque ahí contribuimos con nuestros estudiantes para que ellos sean críticos de su propio aprendizaje y críticos del maestro, porque te lo dicen, te equivocaste maestra, si no era lo que tú dijiste la semana pasada, o mamá, si no fue que lo explicó la maestra. Entonces ellos se les va sembrando o tienen esa pequeña semillita de ese espíritu crítico. En el aprendizaje por proyecto tenemos 5 claves. La pregunta generadora de ese aprendizaje. Hay autonomía. Autonomía, como conversamos anteriormente, ¿verdad? Hay autonomía para que vaya generándose su propio aprendizaje. Existe una cooperación, tanto de docentes pares de los mismos grados, tanto docentes de las mismas áreas. Hay una constante momentos de investigación desde el principio del proyecto hasta que lo terminamos. ¿Okay? Entonces, esa investigación es constante. Hasta nosotros los docentes nos ha tocado elaborar para cualquier proyecto, hacer nuestra investigación. Y por supuesto, otro elemento clave es la comunicación. Entonces, un aprendizaje basado en proyectos es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje porque van involucrados las dos personas más importantes o son importantes, como es el docente y como es el estudiante, el niño, el adolescente, el alumno. Y está centrada en tareas, ¿okay? Pero son tareas que ellos mismos van a ir generándose. Un proceso compartido de negociación entre el docente y todos los participantes, docentes, estudiantes, y en el caso de la pandemia, pues ahora tenemos involucrado un tercer participante, que son los padres de familia, que son las familias. No voy a decir padres nada más porque hay casos donde están los abuelos, están los tíos, o sea, infinidad de participantes dentro de ese proceso. Siendo su objetivo principal la obtención de un producto final, es decir, todo proyecto de aprendizaje, ya sea un proyecto basado en aprendizaje o un proyecto de aprendizaje, un aprendizaje por proyecto, siempre debe tener un producto final. Por lo general, en tiempo normal de presencial, hacíamos cierre de proyectos en las escuelas, cosas espectaculares. Los niños hacían sus exposiciones de los temas de más relevancia o con el cual se identificaron. Como yo soy docente de proyecto de investigación en la universidad y trabajo con 6º grado,
yo le enseño a los niños en sexto grado a elaborar sus proyectos de aprendizaje, proyectos de investigación, bueno, con introducción, con objetivo. Entonces ellos se van planteando una cantidad de cosas allí y que ellos saben que al final pues tienen que presentar ese producto. La diferencia está ahorita en tiempos de pandemia que no lo podemos hacer todos juntos. Ahorita estoy haciendo una planificación a ver si lo podemos hacer con un Zoom aquí. Pero las mamás siempre que si no tengo conexión, que si a esa hora no puedo. Entonces, bueno, estoy tratando de cuadrar a ver si lo puedo hacer en varios momentos. Les quería compartir con ustedes uno de los elementos importantes dentro de los proyectos y que me ha servido a mí muchísimo durante este tiempo de pandemia. Ha sido la elaboración de pequeñas aulas virtuales donde los estudiantes revisan unos videos que yo los envío y estos videos son iniciaciones para ellos desarrollar sus contenidos programáticos, sus contenidos académicos. Esa que observamos allí en la lámina era una biblioteca de audiolibro. Hace rato conversaba con María Victoria y con Luis, la experiencia que tuve con Ramón Preocupón, que fue una experiencia que tuve aquí con Mentor en una de sus formaciones. Y bueno, me atreví, como quien dice, me atreví a hacer Ramón Preocupón. ¿Quién es Ramón Preocupón? Bueno, ese es un libro que yo adapté con mi voz, le tomé las láminas y les narro a los niños la historia de Ramón Preocupón. Entonces, es una herramienta buenísima, excelente para los muchachos. Y de verdad que los invito a que lo hagan con cualquier libro que les llame la atención a los niños, porque ellos pues les llega más rápido el aprendizaje. Entonces les quería compartir esa experiencia que ha sido uno de mis aprendizajes por proyecto, porque tuve que investigar, tuve que, bueno, ser autónoma en mi propio aprendizaje y recibí mucho la colaboración de los niños para elaborarlos. Bueno, entonces continuamos con lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Se debe hacer un proyecto que sea auténtico y sea real. Y lo más importante es que sea significativo para los estudiantes. Que sea auténtico porque se centra en los intereses, en las expectativas, conocimientos y contexto de los alumnos. Los que les comentaba hace rato, yo estuve revisando hace poco un grupo de docentes que son de Chile, que llevan una plataforma que se llama Escuelas de Acción. Y me parece tan importante eso que están haciendo ellos con las escuelas, asesorándolos para que puedan trabajar realmente lo que es un aprendizaje basado en proyectos. No he revisado cómo lo están haciendo en tiempo de pandemia, pero en presencial los asesoran, les dicen cómo lo van a hacer. Entonces me parece que es bien importante, ¿no? El segundo punto es que el alumno siente que lo que aprende es cercano e importante para él y lo conecta con su realidad. Lo que les comentaba hace poco, cuando nosotros elegíamos los proyectos de aprendizaje en las escuelas, por lo menos acá en Venezuela, trabajamos los primeros días, aparte, bueno, la nivelación, todo cómo vienen los chicos, tomamos de ellos sus ideas de qué quieren trabajar. Entonces, claro, si les dices a ellos libremente, escojan qué quieren hacer, capaz que te dicen que no quieren hacer nada. No. Pero uno los va induciendo, los va llevando, les va presentando ideas, proyectos, miren, podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Entonces ellos se van entusiasmando. Entonces, pero que los conecta con su realidad. Lo que les comentaba hace rato, uy, lo que les comentaba hace rato, si ellos escogen sus propios temas o sus propios temas de investigación para desarrollar sus proyectos, para desarrollar su aprendizaje, ellos logran mejores aprendizajes porque lo han escogido ellos a su gusto y a lo que les va llamando la atención. A mí se me presentaba a veces que tenía hasta 5 proyectos viables porque todos querían, entonces tenemos que sortear. Vamos a hacer esta semana, este mes, hacemos el de este grupo que está más acorde. Entonces les comentaba hace rato, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando en Venezuela hubo el apagón, escogimos la mayoría de los maestros, trabajamos todo lo que tenía que ver con
con el ahorro energético, de qué manera podíamos ayudar en casa para que no se generara tanta energía, el por qué sucedió, escribirle, que elaboraran ensayos de cómo era una planta de generadora de electricidad, y bueno, por ahí cantidad de proyectos que salieron espectaculares, y al final del año pues ellos lo presentaron. También, bueno, pues deben ser muy atractivos los proyectos, porque si no, no llegan. ¿Ok? Involucra a profesionales o expertos. Les comentaba que en muchas partes del mundo, en muchas escuelas, trabajamos lo que se llama invitar a los especialistas. Yo el año antepasado tuve la oportunidad de trabajar con la psicopedagoga, y trabajamos lo que era el acoso escolar, pero por el ciberacoso, pues por el celular, por el Facebook. Y ella preparó una cosa bellísima, y los niños, pues bueno, súper interesados en el tema. Entonces allí, porque el tema de nosotros era sobre el acoso, entonces y fui enlazando al profesional, al experto, con el proyecto de aula. ¿Okay? Entonces, para conectar ese proyecto con ese mundo real, podría venir un experto profesional en el contenido del proyecto, el centro, para tener una sesión con los alumnos, ya sea sobre naturaleza, sobre la sanidad, sobre historia. En las escuelas, cuando trabajamos la parte de seguridad, invitamos que sea a la policía, o invitamos a los bomberos, a los de defensa civil, entonces un poco para que ellos vivan esa experiencia. Y yo creo que en tiempos de pandemia hasta lo podemos hacer con ellos, ¿no? No necesariamente tiene que ser en presencial. Un punto importante es que ese producto final de ese proyecto debe ser muy valioso, y de ser posible debe poder compartirse con una audiencia. En el caso de nosotros en este momento de pandemia, yo lo he hecho. O sea, ellos me han mandado pequeños videos donde expresan lo que aprendieron del proyecto y cómo lo aprendieron. Y por supuesto, que aunque lo dejé de último, pero era el número 4, hacer esa pregunta generadora, o ese reto que ellos van a tomar para desarrollar su propio proyecto de aprendizaje, porque esa es la idea. El aprendizaje, yo creo que el aprendizaje basado en proyectos se puede quedar en teoría si los niños no lo aplican. Y yo no hablaría tanto de basado en proyectos, porque en tiempos de pandemia se hace más difícil, más engorroso poderlo llevar como el proyecto es espectacular, es bellísimo. Pero como uno lo tiene que adaptar a la realidad que vamos viviendo, pues por eso fue que yo le puse aprendizaje por proyectos, porque yo trabajo con muchos proyectos de aprendizaje que, que, que los niños van escogiendo dependiendo de sus propios intereses. La otra. Bueno, un aprendizaje basado en proyectos, mire todo lo que tenemos que hacer para poderlo encaminar. Presentar una idea, ¿verdad? Debe estar centrada en el alumno. Tenemos que estar motivándolos constantemente. Bueno, para un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje por proyecto, se aprende haciendo, ¿ok? Se descubre, se analizan, se discuten, se lleva mucho a la intuición. Hay una retroalimentación también, eso es sumamente importante en todo aprendizaje por proyecto. Siempre debe haber una retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo les voy a presentar ahora el horario de clase que yo estuve desarrollando o he estado desarrollando durante todo este año escolar, y van a ver que la palabra retroalimentación aparece por allí, porque lo hago en cada una de los días que me reúno, vamos a decir, en forma virtual con los muchachos. ¿Por qué? No lo puedo hacer por Zoom por cuestiones de conexión, pero lo hacemos en el WhatsApp, y trabajamos en el WhatsApp con la retroalimentación. ¿Ok? En forma individual o en forma grupal, como se nos vaya presentando la oportunidad. Todo proyecto debe ser evaluado al final para ver si resultó, qué aprendimos, qué no aprendimos. Yo siempre les mando a ellos un pequeño formato donde ellos evalúan el proyecto, qué aprendieron, que dejaron de aprender por falta de tiempo, que no los motivó, y entonces ellos van llenando ese formato y al final lo discutimos, y un poco eso forma parte de lo que es la retroalimentación, y me sirve a mí para evaluar realmente lo que fue el proyecto el proyecto de aprendizaje. Otra cosa importante, bueno, siempre hay que estar en constante investigación.
En el contexto actual puede ser un catalizador de los cambios que promueve un aprendizaje por proyecto o un ABP. Aula o sesión de clases, promover la autonomía de los estudiantes, importancia del vínculo con los estudiantes, importancia de la retroalimentación. Los docentes, bueno, en la parte de los docentes, priorización curricular, lo que les decía, cada uno debe adaptar el currículum según el grado que esté dando también, por supuesto, y según los lineamientos que cada ente gubernamental baja a las escuelas, en el caso de los ministerios de educación. La interdisciplina, que es esa parte de conectarnos con el resto de los colegas, ¿verdad? Ya el profesor de inglés, el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias, si en tal caso damos por área o si formamos parte integral, pues buscar a personas que nos ayuden en esa parte de promover los proyectos. Y dentro de la escuela, la reflexión pedagógica en equipos docentes, aprendizaje más allá del aula y la flexibilidad. Ahí hay una palabra que está en los 3 momentos importantes de ese catalizador. Vamos a ver quién me puede decir cuál es esa palabra, María Victoria, si puedes decirles a la audiencia, a los colegas, cuál es esa palabra que se repite en el aula, en los docentes y en la escuela, que es muy importante y por qué es importante esa palabra. Vamos a darle un poquito de tiempito a nuestros profes que respondan. Y mientras tanto voy a leer un poquito los comentarios. Por ejemplo, Jofre te dice, felicitaciones, doctora Marta Valero. También Marta Ruano nos dice saludos desde Guayaquil. Yulian Pinto dice buenas tardes, saludos desde César. Y ya nos están respondiendo nuestros profes, que dice María Ruth, flexibilidad. Mayanis también dice flexibilidad. Flexibilidad. Vicenta, también flexibilidad. Rubén dice autonomía. Paola, flexibilidad. Ana Martínez, flexibilidad. Emi, flexibilidad. Edith Espinosa, flexibilidad. Marilyn, flexibilidad. Exacto. Sí, sí, muy bien, muy bien. 20 puntos para todos. ¿Le achuntaron? Rubén, ¿sí? Rubén, sí, claro, flexibilidad. Rubén, era flexibilidad, así que está raspado en... Menos nota del profesor Rubén, no, por favor, hay que quitarlo. Lo que pasa es que la palabra autonomía es una palabra muy importante en el aprendizaje basado por proyectos, porque de eso se trata, ¿no? Pero en el caso de cuando hablamos del catalizador de esos cambios, la flexibilidad en el aula de clase, porque yo no puedo ser imponente, ¿no? Cuando me reúno con mis colegas, con mis pares, ayudando a elaborar ese aprendizaje por proyecto, debo ser flexible, lo que cada uno comente, lo que cada uno dice, de qué manera se hace la retroalimentación. Y en la escuela, porque es una reflexión pedagógica de que debemos hacer los docentes dentro de nuestras escuelas. Y el aprendizaje va más allá del aula, no se debe quedar allí. Entonces, por eso que la palabra flexibilidad es sumamente importante en un aprendizaje por proyecto. ¿Qué barreras de implementación veo yo, no? El tiempo de planificación, porque por ejemplo ahorita en pandemia, cada docente pues está en su aula, está en su casa, planificando cómo lo va a hacer, de qué manera puede llegar mejor al estudiantado, porque no está fácil la cosa, en qué condiciones del equipo docente. Bueno, muchos docentes creo que comentaban en webinars anteriores que si los equipos, que si mis estudiantes están en un sector muy rural y tengo que llevarles las tareas en presencial, en bicicleta. Bueno, hay tantos cuentos que hemos vivido durante esta pandemia que esas condiciones del equipo docente han sido muy, muy, muy fuertes, muy precarias en muchos lugares. Yo afortunadamente estoy en ciudad. Sin embargo, les cuento que a pesar de que estoy en ciudad, cuando los niños me hacen entrega de actividades en forma presencial, que no van los niños, van los padres, a veces les cuesta, no pueden acercarse porque, bueno, por el tema de la pandemia, pues hay mucha restricción de movilidad, entonces por supuesto ellos no, les cuesta llegar, pues. Y la motivación de los estudiantes en esa autonomía, ¿ok? Esa motivación que tienen ellos. El aprendizaje por proyecto, bueno, primero el desafío y logro del estudiante. 2, gestionar
o gestión del proyecto, elaborarlo. 3, la colaboración que debe existir. En el caso que estamos en pandemia, la colaboración es de 3 entes. Está la escuela, que estamos nosotros los docentes, están los niños y están los padres y representantes, abuelos, tíos, bueno, y para ustedes contar de todas las personas involucradas en este proceso. Autenticidad. Todo proyecto debe ser auténtico. ¿Okay? De repente puedo tener el mismo interés particular del proyecto de una maestra de 4º grado, pero yo lo enfoco según mi nivel de aprendizaje, según mi nivel que estoy con mis niños de 6º grado. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, fracciones en 4º grado o quebrado, como le decimos por acá también, que en 6º grado. Entonces, el grado de dificultad va mayor. Entonces, los aprendizajes basados en proyectos deben ser auténticos. Y debe existir mucha reflexión de cómo lo vamos haciendo. Y un producto final y público, ¿no? Cuando lo hacíamos antes. Ahora en pandemia, pues hay que inventarse. Entonces, el aprendizaje por proyecto en tiempos de pandemia, ciertamente, el contexto de la educación a distancia se hace más difícil llevar a cabo un aprendizaje basado en proyecto ideal, pero nosotros lo hemos adaptado. Los proyectos y la relevancia que dan a la autonomía y al interés de los estudiantes aparecen como una buena metodología para intentar en estos tiempos de pandemia elaborar buenos proyectos auténticos, flexibles y adaptables a cada uno de los intereses de los muchachos. Entonces, trabajemos con retos, permitámonos que nuestros estudiantes se desafíen. Entonces, aquí en esta parte les voy a narrar, porque yo no sé cómo voy de tiempo, María Victoria, yo hablo mucho, después no voy a hacer que me pase. Vamos bien, Marta. Bien. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, en esta parte les voy a compartir cómo lo hice yo desde el año pasado. Primero, siempre he sido un docente que me ha gustado mucho la tecnología. Me puse a indagar. Aprendí cómo se hacían portafolios digitales. Yo en mi vida había hecho eso, pero lo aprendí. Entonces, cuando recibí mi grupo en el mes de septiembre, porque aquí en Venezuela comenzamos en septiembre y terminamos en julio, hay muchos colegas por allí en otros países que recién están empezando, entonces, o ya terminaron, entonces no llevamos como la misma dinámica, pero bueno, más o menos la cuestión es la misma, ¿no? Entonces, bueno, yo me tuve que inventar, cuando recibí mi grupo, pues creé un grupo de WhatsApp. En ese tiempo todavía no conocía el Telegram, pero entonces conocí el WhatsApp, realicé un grupo de WhatsApp, dicté mis reglas de cómo iba a ser la virtualidad a través del WhatsApp, ¿verdad? Porque siempre hay que establecerle a los padres cuáles son las normas, ¿no? Porque entonces se ponen creativos a mandar otras cosas que no corresponden en el grupo. Entonces, bueno, uno les lee la cartilla. Reglamento cuando vamos a tener las clases en línea, aunque no son síncronas, son asíncronas, pero hay ciertas normas que hay que tener presentes. Entonces, bueno, primero investigué cómo se hacía un foro chat y realicé un foro chat por el WhatsApp con mis padres y representantes para explicarles cómo iba a ser la dinámica de ese nuevo año escolar. Porque el año pasado fue un cierre forzoso de abril a julio y las maestras no nos dio tiempo como de inventar mucho, sino que mandábamos actividades y después corregíamos por WhatsApp, corregíamos por correo y ya está. Entonces no hubo como mucha creatividad. Bueno, yo en el mes de agosto, que todavía estamos en pandemia, aquí en Venezuela no podíamos salir ni a la esquina, entonces en el mes de agosto yo lo dediqué a ver informaciones para ver de qué manera yo podía llegarle mejor a mis estudiantes. Entonces, bueno, realicé un foro chat con los lineamientos que nos mandó el Ministerio de Educación, un poco de cómo lo íbamos a trabajar. Realicé un diagnóstico inicial. En ese tiempo, más o menos, empecé a conocer el Classroom y empecé a conocer algunas bondades del Google, como es elaborar formularios en el Google Form. Entonces, por allí le trabajé a los niños en el Google Form la entrevista para saber sus intereses y de qué manera querían ellos trabajar. Entonces, un poco para irlos llevando a lo que sería nuestro proyecto de aprendizaje. Y por ahí recibí todo el feedback de los papás a través de ese formulario.
Bueno, de acuerdo a todo ese diagnóstico que me mandaron los papás por el formulario, y más el Ministerio de Educación en Venezuela creó unos pequeños cuadernillos porque ellos crearon un programa que se llama Cada familia es una escuela, y dictaban también por televisión los contenidos, algunas colegas que estaban trabajando con ellos. Bueno, por allí hubo algunos desfases, pero bueno, uno se adaptó. Pero los dos papás solamente se quedaban con el docente de aula. No veían mucho el cuento de la televisión porque yo les montaba todo por correo, les enviaba formularios y les trabajaba por el WhatsApp las clases. En un principio, bueno, hice unos videos horribles, unos videos horrorosos, muy cortos. Ponía a mi esposo que me filmara y le enviaba videos corticos explicándole matemática o explicándole, bueno, eso, etapa superada. Después logré otras cosas y aprendí otros métodos, y hasta en el celular busqué plataformas que te ayudan a crear los videos. Entonces, bueno, la tecnología de la mano. Entonces, de acuerdo a esos cuadernillos que mandó el ministerio, más los intereses de los estudiantes, pues yo elaboré mi proyecto de aprendizaje, mi aprendizaje basado en proyectos, porque tenía que tomar en cuenta esas guías porque ellos elaboraron cuáles eran los contenidos que debíamos dar. Yo lo que hacía era que los iba adaptando. Las iba adaptando lo que el ministerio pedía a lo que los estudiantes querían. Entonces, una cosa es lo que tú dices, otra cosa es lo que ellos quieren. Entonces, me tocó hacer ese engranaje. Esa fue la reunión de padres, después comunicarme con los niños. Ahí les mandé una actividad muy bonita, yo le iba a poner, pero no logré ubicarla, donde les preguntaba cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, que cómo se sentían en pandemia. Ellos lo elaboraron con un dibujo espectacular y eso lo monté yo en una carpeta digital. Después se las puedo enviar. Hice un horario de clase de acuerdo a eso. Y las consideraciones importantes, bueno, una comunicación permanente con los niños, hacer acuerdos de aprendizaje de cómo íbamos a llevar este proceso difícil para todos, y una constante formación que yo he estado comprometida con eso. Y lo he compartido con muchos colegas de mi institución. Como les comentaba anteriormente, elaboré muchas aulas virtuales. Después me van a decir, ¿cómo se hacen las aulas virtuales? Bueno, eso sería otro webinar, porque tiene su trabajo, ¿no? Bueno, aprendí miren, yo tenía el año pasado, entre septiembre, octubre, noviembre, en grupos de WhatsApp, estaba metida como en 15 grupos, tenía gente de Colombia, de Brasil, de gente, bueno, de todas partes. Compartíamos material encantado. Y a través de esos grupos de WhatsApp, recibí una formación de cómo elaborar aulas virtuales. No vamos a decir que es una aula virtual, que después aprendí que se puede mover, pero todavía no lo he hecho. Como la de Rubén, que se mueven para allí y para acá, todavía no he llegado allí. Pero en estas aulas virtuales yo las trabajo muy, muy fácil con la plataforma de él, el PowerPoint. Busco los libros, los subo a Google Drive, luego los comparto en esa aula virtual. Entonces, cuando yo les mando por WhatsApp, le voy a enviar las actividades, yo les mando el aula virtual a los niños, están enumeradas. Tuve del primer momento, llegué a hacer como 15 aulas, en el segundo momento del año ya hice como 11, ahorita llevo 6 porque tuve que engranar porque ya estamos cerrando. Entonces yo les colocaba en esas aulas virtuales a ellos los videos de los contenidos que ellos iban a desarrollar. Entonces, claro, la tecnología, todo, bueno, me creé mi canal de YouTube. Eso fue otra cosa que aprendí, de cómo hacer un canal de YouTube, de cómo subir. Se escucha bien porque tengo internet inestable. Bueno, ok. Y aprendí a hacer estas aulas virtuales colocándole a los muchachos los contenidos que iban a desarrollar. Entonces ellos veían los videos y se quedaban encantadísimos, porque yo les decía, miren, me gustaría hacer los videos con mi rostro, que ustedes me vieran, escucharan mi voz, pero hay mucho material en YouTube. Bueno, el mismo maestrico tiene unos videos espectaculares. Yo soy su fanática número 1. Entonces, cada uno de esos recuadros es un enlace a YouTube con videos.
y hay unos videos espectaculares de mucha gente de muchas partes del mundo. Entonces hay que aprovechar esos elementos. Ahí tengo otra de las aulas virtuales. El año pasado, el segundo momento, que fue en enero, de enero a abril aquí en Venezuela, el proyecto de aprendizaje que yo se llamaba La Ciencia Divertida. Y, y era trabajar con científicos. Bueno, me las ingenié para buscar biografías y cuestiones de los científicos, tanto a nivel internacional como a nivel de Venezuela, que hayan hecho algún trabajo relevante, y entonces se las colocaban en el aula virtual. Entonces ellos toda la semana decían, ¿qué científico toca hoy, profesora? Entonces lo buscaban, investigaban. Entonces la parte del reto era conseguir en el aula el científico, investigarlo y ver de qué aporte había dejado a la ciencia. Entonces, bueno, vimos como 12 científicos, bueno, por ejemplo, estaba Albert Einstein, de Venezuela estaba Jacobo Covil. Entonces, todos ellos fueron aprendiendo cosas a través de esas aulas virtuales. Para mí ha sido una herramienta fundamental dentro de este proceso en tiempos de pandemia. Y bueno, esto es una nueva modalidad que hay. Ahorita sí estoy haciendo un diplomado de aulas virtuales, de cómo diseñarlas, ya sí es diferente, cómo meter cómo colocar los elementos del aula virtual, aprendí a hacer banner. Bueno, ya estoy una experta tecnológica, pero ahí voy. Entonces, todas las aulas virtuales, pues esa nueva modalidad que se está generando en el mundo, es una manera de complementar al docente. Yo sé que muchos docentes están haciendo unos videos espectaculares, yo los veo por YouTube. Tengo unos colegas aquí en Venezuela que son de bachillerato y ellos crearon un canal de YouTube para física y química y eso es bellísimo lo que montan allí. Entonces, es una manera de compartirlo con el mundo. Entonces, bueno, esa parte de las aulas virtuales me ha servido mucho en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El horario que les comentaba anteriormente, fíjense, yo soy docente en el turno de la tarde. Aquí en Venezuela el segundo turno empieza a la 1 y terminaba a las 6. Aquí por la tiempo pandemia, pues de la 1 hasta las 5. Entonces, las preguntas tipo reto que van a ir desarrollando, ahí están las diferentes áreas donde ellos pueden ir enfocando cada una de esas preguntas. Identidad ciudadana y soberanía se refiere a la parte de sociales, lo que tiene que ver con cívica y esas cosas. Ciencias naturales y salud, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la naturaleza. Aquí en Venezuela estamos trabajando lo que es la pedagogía productiva, que tiene que ver con enseñar a los niños lo que es la parte de la siembra, en las escuelas, en sus casas, cómo sembrar pimentón, todo ese tipo de cosas. Yo les he enseñado, les he mandado por allí lo que son los calendarios lunares para que sepan qué frutas se dan, en qué época y todo eso. Entonces, todas esas cosas se dan a través de ese horario. Las artes plásticas me fascinan y siempre se lo trabajo a los muchachos a través de video. Ellos deben hacer sus artes de dibujo y enviármelas por WhatsApp. Lectura y comunicación, por supuesto, lenguaje y comunicación, y la lectura que la realizamos con los audiolibros. Entonces, como ven, al final de la empezamos, yo les voy diciendo a quienes con quienes conectar a través de videollamada de WhatsApp, y a través de la videollamada conversamos de cómo nos fue con las actividades, qué logramos hacer y qué no. Entonces, esa sería la retroalimentación en la parte de las evidencias. Nosotros decimos evidencia a todos los trabajos que ellos van realizando y luego las van guardando en las carpetas, nosotros le llamamos las carpetas pedagógicas o portafolios. El año pasado me las enviaban y yo montaba el portafolio digital, pero este año no montamos portafolio, sino trabajamos con las carpetas vamos a decir, de forma presencial. La atención personalizada que la hacía los miércoles, eso sí, a cada uno lo llamaba, le preguntaba cómo iba con sus actividades, o cuando yo revisaba la carpeta, les hacía el feedback o les hacía la retroalimentación de felicitarlos o si se les había pasado algo dentro de las actividades. Entonces, ese horario de clase lo he estado manejando durante este año escolar. Ahí donde vemos el simbolito del WhatsApp son los momentos que yo hago contacto con ellos por WhatsApp y les envío algún video mío, si hay videos míos,
donde converso con ellos y les doy algunas instrucciones y bueno, un poco para que ellos me vean la cara, porque eso solamente por pantallita no, eso no convence. Como dicen ellos, profesora, yo la quiero ver a usted en persona. Otra de las actividades que complementaron a todo este tiempo de pandemia, dentro de esos proyectos, familia, muchas actividades orales y escritas, producciones escritas, lecturas, partes lúdicas. Yo les trabajo mucho a ellos las mandalas, les envío crucigramas, sopas de letras. En estos días descubrí en EduPlay que puedo hacer los crucigramas allí y mandárselos. Ya lo descubrí, ya lo voy a empezar a usar. El plan temático se visualiza en las actividades, todo eso se envía por vía correo electrónico y luego yo lo bajo a mi celular y se los vuelvo a montar en el grupo de WhatsApp para que los papás los tengan. Tengo muchos años trabajando en los bloggers, tanto a nivel universitario como personal, y el de este año se llamaba o se llama Aprende, me divierto en sexto grado. Ahí yo le coloco a ellos los contenidos que vamos a desarrollar, si hay alguna clase que voy a desarrollar la coloco allí, entonces siempre se los pongo entre las actividades. Revisar el blogger de la clase. Me funcionó muchísimo el año pasado porque yo montaba la clase allí y ellos, aunque no me vieran, porque el año pasado no era cuando comenzamos la pandemia, si verá que no nos podíamos ni asomar para nada en las puertas de las casas ni nada, entonces ellos revisaban el blogger y podían anotar escribir el tema o buscar la pregunta, les montaba cuestionarios, bueno, de esa manera fui trabajando la parte de los proyectos a través de los bloggers de aprendizaje. Bueno, les quería compartir un poco aquí que hay una manera importante de estar con nuestros muchachos, que es la comunicación permanente. Yo estoy muy pendiente de cuando cumplen años y les hago un pequeño post. Allí tenemos a Daniel Albornoz, un alumnito mío de este año, que cumplió año como en octubre, y le hice su post de feliz cumpleaños y lo montamos en el grupo. Y de verdad que ellos se sienten tan motivados de que sus compañeros los feliciten porque cumplen años. Y bueno, si hay que cantar el cumpleaños, se lo cantamos. Entonces vamos creando esos lazos afectivos con nuestros estudiantes. Eso es muy importante. No dejarlo solamente a través de la pantalla. Hay un pensamiento aquí de Signet Hop que a mí me encanta mucho porque dice, todo el que recuerda su propia educación, recuerda a sus maestros. No los métodos o las técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo. O sea, no tengan miedo de usar la tecnología porque no vamos a ser reemplazados por ellos nunca. Pero nosotros somos algo especial para que debemos dejarlos en cuenta. Aquí fallo fotos de los estudiantes que cuando realizan sus actividades, ellos me mandan sus actividades, me mandan sus fotos de que están haciendo su actividad, entonces me encanta compartirlas. Siempre las pongo en mi grupo de WhatsApp y las subía al portafolio digital. Fue esta otra, ok. Y por supuesto, en estos tiempos de pandemia, no puedo dejar de darles las gracias a los padres cada semana por su apoyo incondicional. A los papás, a las mamás, a las abuelas. Yo tengo una abuelita que cuando vamos a la escuela cada 15 días, ella es la que va a llevarme las tareas de su nieta y muy comprometida, me llama por teléfono que si ya llegué, si no llegué. Entonces esas cosas a uno lo motivan muchísimo. Entonces llegó la hora del café. María Victoria, llegó la hora del café. Quiero compartir con ustedes algo que aprendí en un curso de la empresa Fundación Polar, con una persona maravillosa que después te voy a pasar el nombre de María Victoria para que la invites porque es una psicopedagoga extraordinaria. Ella me enseñó a invitarles un café. ¿Qué significa café? Realizar nuestros proyectos y nuestras actividades diarias con nuestros estudiantes con mucha creatividad. Siempre debe existir un acompañamiento. Debemos ser flexibles, vuelve la palabra, flexible con ellos, ponernos un poco en el puesto de nuestros muchachos. Y debe existir mucha empatía. Entonces, si nosotros nos tomamos todos los días este cafecito, cuando nos vamos a conectar con nuestros muchachos, vamos a tener muchos éxitos en el año escolar. Aquí están estas efemérides, estas carteleras digitales que he hecho con mis estudiantes, todas esas imágenes me las mandan ellos.
y yo monto las carteleras digitales que comparto con mis colegas. Y para terminar, uno de mis autores favoritos y el pilar de mi tesis de grado es Paulo Freire, que dice: quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Paulo Freire. Muchas gracias a Mentor, muchas gracias a todos por esta gran oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido una brillante y excelente exposición y además con contenido que puede ser muy útil. Todo este tema del aprendizaje por proyectos es una metodología muy interesante como para adentrar un poco más a la educación del siglo XXI y que presenta muchos elementos bastante interesantes y que hacen interactuar a los estudiantes, hacen interactuar a los padres de familia, explota también un poquito la creatividad de los estudiantes, así que para nosotros un honor que hayas presentado esta parte, que hayas presentado tu experiencia y que les hayas mostrado también a varios de nuestros maestros y padres de familia que nos están viendo ahora esta manera de hacer un poquito la educación. Entonces, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Marta. Pues como siempre, ahora le voy a ceder la palabra a Victoria para que nos comente algunas preguntitas que se han ido desarrollando durante el webinar y bueno, así vayamos nutriendo mucho más esta presentación. Dale, Victoria. Muchísimas gracias, Marta, nos encantó a nosotros y también le encantó a todos los profes que nos están mirando y te están agradeciendo y felicitando, y dicen que se nota el amor y la dedicación que le pones a tu trabajo. Y antes de comenzar con las preguntas, les voy a decir, como siempre, algunas apreciaciones que son importantes para que usted, querido amigo, no se olvide. Decirles que el webinar queda grabado en la plataforma de Mentor Educación para Todos. En caso que usted quiera verlo más rápido, lo puede compartir en su muro y así tenerlo y también verlo las veces que usted lo vea necesario. También no se olviden, por favor, de darle seguir ahí a la página y también darle like, que eso nos ayuda a nosotros para que llegue a más personas la información y también le ayuda a usted para no olvidarse de ninguna de las actividades que nosotros tenemos. Y bueno, si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, ahí abajo está anclado y puede también unirse al grupo de WhatsApp. Bueno, y vamos a empezar con el tiempo de las preguntas. Entonces, si usted se quedó con alguna duda, no se olvide que puede dejarla en la cajita de comentarios y le vamos a hacer llegar a Marta. Y bueno, durante el webinar, querida Marta, han surgido algunas preguntas y algunas se repiten, que parece que es la misma duda, ya que muchos no conocemos mucho sobre el aprendizaje basado en proyectos, entonces hay algunas cositas todavía, algunos detallitos que nuestros profes quieren saber. Bueno, dice Mari Xelle, si nos pudiera compartir un ejemplo rapidito de un proyecto realizado por usted. Bueno, les comentaba en una de las láminas anteriores que trabajé los meses de enero, febrero, traje un proyecto de aprendizaje que se llamaba la parte de los científicos. Vamos a ver si la logro ver por acá. Ya, se me fue. Vamos a ver. Voy a ponerme los gafitas. Y mientras Marta busca la lámina, quisiera decirle a todos los amigos que nos están preguntando dónde se encuentra la grabación. La grabación está en la página de Mentor Educación para Todos, o si no, compártala también para que se le quede grabado en su muro y la pueda ver las veces que sea necesario. Ahora sí. Ok, bueno, el proyecto que desarrollé hace poco, que estuve trabajando con los muchachos de sexto grado, era sobre la ciencia divertida. Y era una manera de conocer la ciencia divertida desde casa, porque estamos hablando de tiempos de pandemia. Entonces, en ese proyecto se le enviaba a los estudiantes, yo trabajé el proyecto en base a la vida de los científicos más relevantes a nivel mundial y a nivel nacional. Escogí cada uno de ellos y cada semana les enviaba una pregunta dentro del aula virtual
con la cara del científico. Entonces ellos tenían que investigar, ¿verdad? Quién era el científico, qué había hecho, qué había investigado, qué aporte había dejado a la humanidad, y entonces eso lo compartíamos al final. Entonces cuando hablamos de un aprendizaje basado en proyectos es porque tú le debes generar a los muchachos una interrogante, una pregunta generadora, donde ellos van a tomarla, ¿verdad? La van a desarrollar, porque ellos deben desarrollar ese, vamos a decir, ese proyecto, que yo simplemente le doy la idea. Claro, hay un equipo interdisciplinario que se puede reunir, pero como estamos en tiempo de pandemia, yo lo hago un poco en forma individual, acá desde casa. Entonces se les enviaba a través del aula virtual su pregunta generadora con la cara del científico, y ellos cuando abrían el aula virtual pisaban el rostro del científico y lograban desplegar la pregunta, y lograban si habían otras cosas ahí del científico. Entonces, al final del proyecto, al final de ese proyecto de aprendizaje que duró de enero a marzo, conocimos como 8 científicos a nivel internacional y como 6 a nivel nacional. Ellos elaboraron un resumen al final con los aportes de cada científico, y invitándolos a que la ciencia llegara a ellos y fuese significativo. Ellos debían hacer algún tipo de experimento. Yo les generé la pregunta: ¿qué tipo de experimento puedes hacer tú para convertirte en un científico como Albert Einstein? Entonces ellos, bueno, eso se pusieron creativos, elaboraron su proyecto y elaboraban vamos a decir, su experimento. Entonces, para los experimentos que por supuesto ya están hechos en el mundo, pero de una manera sentirse identificados con el proyecto, con ese aprendizaje basado en proyectos, sintiendo ellos como científicos. Se vestían con una bata blanca y hacían, bueno, que si hicieron, algunos hicieron cómo se hacía la plastilina. Yo no sabía cómo se hacía una plastilina, pues ellos me enseñaron cómo se hacía la plastilina. Por ejemplo, los estados del agua, ebullición. Oye, de verdad que prepararon unas exposiciones finales de proyecto excelente. ¿De qué manera la compartíamos? La compartíamos porque fíjense que un aprendizaje basado en proyecto debe haber un producto final y se debe exponer o se debe llevar al público. Entonces lo hacíamos a través del WhatsApp del salón, donde todos iban viendo las diferentes exposiciones de cada uno, y luego yo lo compartía en el WhatsApp de la institucional. Todos los maestros compartían sus trabajos y allí ellos veían qué resultado había tenido el proyecto de aprendizaje o el aprendizaje basado en proyectos. O sea, más o menos se llamaba Festival del Ingenio, era el nombre del proyecto, como la ciencia divertida desde casa. Aprendamos a ser semilleros científicos. Entonces ese era el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos que di el año pasado, bueno, en enero, marzo. Ese es un ejemplo. Muchísimas gracias, Marta. Le encantó a los profes y queridos amigos, por favor, si les gustó, y sé que les gustó, y en agradecimiento a Marta, por favor, hagámosle una lluvia de los me encorazona por la tremenda exposición que nos ha hecho hoy, que fue muy, pero muy útil hoy en día para estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, y dicho esto, querida Marta, también tengo 2 preguntas que se repetían mucho, que te la voy a hacer en una, y te digo que muchos profesores tenían la misma duda. La primera es: ¿desde qué grado o desde qué edad se puede trabajar el aprendizaje basado en proyectos? Y la segunda es: ¿durante qué tiempo se puede trabajar un proyecto para que los niños no se aburran? Bueno, el aprendizaje basado por proyectos lo podemos adaptar a cualquier grado. O sea, no tiene, porque siempre los niños, desde los más pequeños, siempre tienen un interés. ¿Ok? Siempre tienen un interés. Cuando elaboramos un aprendizaje basado en proyectos, el ideal sería en tiempos, vamos a decir, normales, en presencial. Lo podemos trabajar directamente con el niño en el aula. En el caso del tiempo de pandemia, que es lo que nos acomete, nos tiene aquí en la duda, ¿verdad? De cómo lo llevamos, para los más pequeños como más fuerte, pues el maestro le cuesta más llegar
a los padres para poder hacer el trabajo del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, yo lo aconsejaría, yo creo que se puede adaptar a todos los grados, pero en los grados superiores, lo que es cuarto, quinto y sexto de primaria, se va muy bien el aprendizaje basado por proyectos. Los niños están un poco más definidos en lo que quieren aprender. Y eso es ideal para ese tiempo. Los proyectos de aprendizaje o los aprendizajes basados en proyectos no deben ser muy largos. No deben ser muy largos. El mío duró de enero y lo cerramos a final de febrero, ya casi empezando marzo, porque se tardaban en enviarme los videos. Pero no deben ser muy largos. Hay que ser como dentro de lo que estamos viviendo de pandemia. Nuestros proyectos de aprendizaje o nuestros proyectos basados en aprendizaje deben ser periodos cortos para lograr mejor aprendizaje significativo. Si lo hacemos muy largo, se cansan, se aburren, después ya no quieren hacer nada. Entonces es preferible hacer proyectos cortos. Yo digo que un proyecto máximo no debería ni llegar al mes, porque tú la primera semana trabajaría la parte de los retos, de las preguntas generadoras, la segunda semana ya empiezas a mandarles actividades que vayan complementando, porque ellos tienen que investigar, ¿verdad? Para ir montando todo eso. Y, y luego tienes que, por ejemplo, en el caso, compartirlo con los compañeros, con los colegas, con los compañeritos del salón, y luego tiene que haber un cierre, una parte de producto final. Entonces, no debe ser muy largo, no debería ser de tanto tiempo. Los proyectos de aprendizaje o aprendizaje basado en proyectos nunca deben ser tan largos. O si lo haces muy largo, porque la temática te da para hacerlo largo, debes hacer pequeños cortes con mini proyectos. Por ejemplo, nosotros en los proyectos que van de abril a julio, mayo, junio y julio, que ya es cerrando, hacemos mini proyectos de lo que te corresponde al Día del Padre o el proyecto que corresponde al Día de la Madre, porque son mini proyectos dentro del gran proyecto grande. Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela, ahorita todos, creo que todos, estamos enfocados en la ruta bicentenaria, porque este año cumplimos 200 años, o sea, tenemos el bicentenario de la batalla de Carabobo, que es una batalla sumamente importante para nosotros porque es el cierre de nuestra independencia. Entonces el proyecto de este lapso, de este momento, está basado en la ruta bicentenaria. Me ha tocado trabajar con ellos la parte de investigar sobre los héroes, con qué héroe te sientes identificado, trabajar la parte de Bolívar. Entonces ha sido, y es largo porque termina ahorita en junio, lo empezamos en mayo y termina en junio porque es hasta el 24 de junio que cerramos con la ruta bicentenaria. Entonces cada país adapta dependiendo de su parte histórica o de los intereses de cada estudiante. O sea, yo aquí la pregunta generadora o los retos los tuve que generar con la identificación de los niños con los héroes de la patria, porque cuando los niños sienten historia se ponen como aburridos, no les gusta mucho la historia, pero uno los tiene que motivar de que es una parte importante del aprendizaje. El aprendizaje por proyecto puede ser adaptado a cualquier grado, pero yo lo recomiendo más hacia los más grandes, cuarto, quinto y sexto de primaria, y no hacerlo muy largo. Muchísimas gracias, Marta. Y había una pregunta que se repetía muchas veces y había profes preocupados sobre esa pregunta, así que te la voy a hacer, pero antes, por favor, regálenle un like a Marta en el video para que Marta se anime a escuchar su petición. Querida Marta, muchos profes preguntan si es posible que nos puedas regalar el material, ya que les pareció muy interesante a los profes lo que nos has presentado hoy día. Sí, perfecto, yo se los puedo enviar, no hay ningún tipo de problema. Sí, claro, yo se los envío. Muchísimas gracias, Marta, y queridos amigos, porque Marta nos va a regalar el material, por favor, no se olviden darle un like. Muchísimas gracias, de verdad, Marta, por esta excelente exposición y por responder las preguntas. Creo que ha sido un tema bastante atinado y que puede ayudar muchísimo en esta época de que, bueno, en algunos países están viniendo otras olas más de la pandemia, así que todavía tenemos que seguir expectantes en lo que está pasando y la tecnología nos está ayudando muchísimo a
no perder el hilo de la educación. Así que, bueno, con esto esperamos poderles dar muchísimas más herramientas. Y antes de pedirle una reflexión final a Marta, le voy a dar algunos anuncios que son súper importantes. Este sábado, queridos amigos, tenemos una jornada internacional que va a estar espectacular. Es la jornada internacional de TICS y la importancia de idiomas extranjeros. Muchos nos habían pedido el tema de idiomas y bueno, aquí les estamos presentando. Y vamos a ver muchas técnicas súper interesantes de cómo enseñar cualquier tipo de idioma. Vamos a tener a Leticia Craquet de Francia, que nos va a hablar sobre los mitos sobre el aprendizaje de idiomas. Y también vamos a tener a Beata Mónica Kowalska de Polonia, que nos va a hablar sobre estrategias prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Va a estar súper interesante, súper entretenido. No se preocupe, ambas ponentes hablan español y lo hablan muy bien, por eso enseñan idiomas, así que los esperamos este 5 de junio. El link de registro para esta jornada es lo primero que les va a salir, en la página. No se olviden que cuando se registren, una vez que pongan en el formulario enviar, ahí les va a salir una lista de links de grupos de WhatsApp donde se puede unir. Es imprescindible que se unan a un grupo de WhatsApp, porque ahí vamos a pasar la información, vamos a pasar la evaluación, como siempre pasamos después de la jornada, y vamos a pasar la descarga de los certificados. Y también nos están preguntando en los comentarios si lo podemos pasar el link de registro por los grupos de WhatsApp. Claro que sí, queridos amigos, lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Por eso, ahora mismo, si no está en un grupo, únase ahí abajo que está anclado, y no se olviden que esa jornada internacional es con certificado de manera totalmente gratuita. Ustedes saben, queridos amigos, que una vez al mes tenemos un evento grandísimo internacional con certificado para que usted pueda acceder a una certificación gratuita y acreditar todos sus conocimientos. Muchísimas gracias, Victoria. Entonces los esperamos para este sábado a las 11 de la mañana, hora de Bolivia. Ahora sí, por favor, Marta, una última reflexión para todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo durante esta tarde. Bueno, primero quiero nuevamente dar las gracias a todos por esta oportunidad, Mentor, a todos los docentes estamos como unas esponjitas, aprendiendo de todos, de nuestros compañeros, de nuestros padres, de nuestros colegas. Y yo lo que quiero es invitarlos a que lo que hagan, lo hagan con mucho amor, que sean docentes amorosos, afectivos, y que no se olviden de tomarse su cafecito. No se olviden, por eso es que les voy a compartir eso, porque el cafecito es muy importante. Ese emprendimiento, esa empatía, esa creatividad, todas esas cosas, esa flexibilidad que debemos tener. Ese cafecito nos identifica a cada uno de los docentes. Yo amo lo que soy y soy una maestra afectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y no nos olvidemos todos, queridos amigos, tomarnos nuestra dosis de café, el café que nos presentó Marta, que creo que es el mejor café que podemos tomar en esta época de educación. Muchas gracias nuevamente, Marta, un gran abrazo virtual a Venezuela, y muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que se tomaron un tiempito en esta tarde para aprender cosas súper interesantes. Un abrazo a todos ustedes desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, Argentina, pasando por España, Alemania, Portugal y otros países de Europa que también nos siguen en Mentor Educación para Todos. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Esperamos poderles ayudar muchísimo con esto. Y no nos olvidemos, como siempre decimos, que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos el sábado. Chao, chao.